En la clase anterior habíamos empezado a detallar, comenzando por los elementos, a seguir más o menos un orden que habíamos establecido antes de elementos, principios y fundamentos. En lo que respecta a los elementos, comenzar con una descripción. La descripción es bien importante porque no se trata de una descripción meramente de observación de la aparatología, del aparato en sí, sino una observación aparatológica y funcional, ¿no es cierto? Siempre con aquel título de tendiente a especificar algo, la técnica o lo que fuera necesario especificar, ¿no? Entonces, la descripción también hay elementos materiales y elementos combinados con funcionales también, que se alojan en el elemento que estamos describiendo, ¿no es cierto? Para entender que de pronto es necesario hacer una descripción general, hacer un recorrido descriptivo, y que yo lo hice más o menos somero, digamos, ¿no? Que en el curso de la observación pueda surgir alguna otra cosa o algún derivado de algo descripto. Entonces, se entiende, la descripción del elemento es una descripción con fines funcionales, ¿no es cierto? Y entonces habíamos llegado a detallar el lugar dentro del cabezal, porque no hemos terminado con el cabezal, también entendiendo que hay un reflejo entre el cabezal derecho y el cabezal izquierdo. Aunque hay funciones más o menos diferenciadas entre los dos, la diferencia es complementaria, es correlativa. Lo que describimos le corresponde a los dos, salvo cuando tengamos que describir la válvula, por ejemplo, ¿no es cierto? Pero como habíamos quedado en elementos dentro de la correa, habíamos puesto entre elementos generales la correa del bandoneón. Vieron que normalmente se observa, se gastó la correa, cambiarle la correa al bandoneón, y esa era la correa, era para que estar ahí y tirar, ¿no? Pero sabemos la importancia que tiene ese elemento, la constitución del material también, que fuera cuero o lo que fuese que cumpla con la función, en el alojamiento que hay en ese sitio, de la definición de la posición, de los movimientos y todo lo que implica la gran actividad que existe en la zona del cabezal, ¿no es cierto? Entonces, la correa habíamos detallado que contiene, estando la mano dentro de la correa, ¿verdad? Un punto de posición de sostén, ¿no? Que ya lo hemos anotado. Un centro direccional de apertura y cierre, porque es evidente que tiene que existir ese centro para poder tirar al abrir y empujar al cerrar, distinto de la posición de sostén, porque la posición de sostén que dijimos antes es general, se refiere a una posición del sostén general, donde hay muchas funciones dentro de eso. Una de ellas es un cierto centro ahí para tirar y empujar. Luego, decimos de la conducción de la columna sonora, es decir, al tirar se activa una función que llamamos de la columna sonora. Ya eso es un elemento, es una función consecuente abstracta, si se quiere, porque
no la vemos aquí la función, ya es exclusivamente funcional. Es de una abstracción de expresión, digamos, ¿no es cierto? Pero depende de la posición de sostén, del tiro, que decimos que es un centro que se establece en la acción aquí, y se produce entonces el hecho de la calidad del sostén, la cantidad y la calidad del sostén de la columna, que tiene toda una graduación para la expresión y para lo que se quiera hacer, ¿no es cierto? Entonces, ven, ese es un elemento a establecer que es un elemento, porque de pronto estamos todo el tiempo corrigiendo ese aspecto, ese elemento de la columna, del proceder de esa columna, para las necesidades diversas de la expresión. Entonces, es un elemento que lo manejamos continuamente, lo consideramos constantemente en la ejecución. Después, también como punto de fuerza, porque decimos que es el lugar del tiro y de empujar, y se establecen las direcciones, pero ahí también decíamos que era un centro. El centro sería como la función en sí, ¿no? Pero el establecimiento de una multiplicidad, de un punto específico, más o menos graduado, de la fuerza en sí, la fuerza. Una cosa es hablar del tiro y de la columna de sonido y la columna y otra cosa es la fuerza, porque ya consideramos que esa fuerza, es decir, damos por sentado que al haber tiro se tira con el brazo. Bueno, pero también considerar que hay una vía por donde viene la fuerza esa que es necesariamente regulable, o sea, regulada para lo que se necesite, ¿no? Para luego también, cuando haya que no solo describir, sino determinar tantas funciones respecto de la posición corporal y tantas cosas, ¿no es cierto? Aplicar tantos elementos básicos que puedan ser aplicables a una función específica, de tocar X pasaje. Es decir, esto hay que conocerlo, lo que uno termina de conocer muy bien estas cosas cuando se toca bien, cuando se toca de manera que se manejan estos elementos. Entonces después se aplican. Nuestra labor aquí es de describir y después de definir funciones para poder utilizar el concepto y aplicar función en la pedagogía, en el mismo estudio musical, ¿no es cierto?, de quien quiera que estudie una música. Y creo que llegamos hasta ahí, ¿no es cierto? Claro, y después la referencia. Este punto, además, oficia respecto de otros movimientos, oficia de referencia. Porque si yo considero que este punto de sostén aquí de la posición tiene que llevar cierto camino estrictamente determinado para poder conseguir que la expresión tenga tal o cual fin que uno le establezca, los demás movimientos se tornan como complementarios, secundarios, ¿no es cierto? La enorme diversidad de fuerzas que transitan el instrumento van de pronto a confluir a este elemento, el punto fijo de referencia. Entonces, ven, el mismo lugar tiene diversas funcionalidades. Porque puede ser que a través de otro movimiento, de otro tipo de mecanismo, como el instrumento se mueve todo, se altere ese punto ahí de posición y sea inconveniente. Y el inconveniente venga no porque está mal puesto el punto de posición, sino porque hay otro elemento que interfiere y que lo modifica. Entonces, ¿cuál es, en el régimen de valencia, cuál es el que vale más? ¿Cuál es el que tiene que regir eso? Si bien puede haber una combinación y puede haber siempre un cierto equilibrio, porque no se torna un elemento estrictamente rígido, también maleable, adaptable, ¿no es cierto? Pero considerando que
lo que pueda resentirse en cierta circunstancia, la posición de la mano, a un grado que se pueda aceptar. El que se puede aceptar es el que determina a veces la característica del instrumento. Pasa a ser no un defecto, sino una modalidad del instrumento, un recurso al mismo tiempo, ¿no es cierto? Por ejemplo, nosotros hacemos una obrita de Chopin que tiene dos tipos de toques bien opuestos en las dos manos. Que hay una melodía larga en la derecha y acordes larga en la derecha y acordes que cortan en la izquierda. Entonces, la columna se ve seccionada, interferida del punto de vista de la columna, y si yo atiendo solo la columna para la melodía, resulta que el acorde no sale como se quiere que salga. Entonces, hay una interferencia de los dos elementos que hay que buscar como un equilibrio intermedio, y hay una cierta preferencia siempre en algún momento. Entonces, ahí hay interferencias de elementos que hacen que se le dé primacía a uno. Entonces, va a tener ese equilibrio, se va a obtener desde la posición. Entonces, dejamos quieto el fuelle acá, lo apoyamos así, la rodilla abajo, se busca algún elemento como para dar primacía al otro. De ahí la necesidad de que el instrumentista conozca esas zonas del instrumento. Porque, por ejemplo, en una flauta, que siempre mencionamos la flauta, ¿no? Porque es entre los instrumentos de viento casi, digamos, de los más despojados, ¿no es cierto? El caño cónico que tiene y las aberturas con las zapatillas y demás. Que también se reconocen zonas, del mismo modo, y ciertas interferencias también. Pero que son más o menos externas y se refiere a la conducción del aire por dentro del tubo y son más bien zonas de sonido. O sea, estas problemáticas pasan a estar en la columna de aire del propio instrumentista, en donde se cruzan todos estos elementos y se da de pronto primacía a la columna de aire o a lo que fuera, ¿no? Pero en un instrumento como el bandoneón, todas esas sistemáticas se complica muchísimo porque hay toda una aparatología que se diversifica, se mueve, se modifica todo el tiempo en función de tener que cumplir una razón de continuidad de aire, etc. Hay un montón de necesidades, como decimos siempre, que para sonar se mueve el propio instrumento. Ese movimiento no deja de estar en el caso en la columna de aire de una flauta, pero está muy reducido solo a la fuente de aire ahí. Y esa problemática resuelta acá en la zona de la embocadura, ya va resuelta al tubo, porque el tubo no se puede modificar. Hay leves cosas de que se puede apretar o no, o más, o dejar. A veces el dedo deja un poquito la válvula abierta en la flauta. Hay ciertos posibles toques de un instrumentista muy avesado. La posición también, hay un conocimiento del terreno muy grande con los años, pero que bueno, es muy leve en relación a que se mueve todo, en realidad. Se transforma, se moviliza todo el instrumento. Entonces, es necesario establecer leyes del movimiento, de posiciones diversas que se coordinan, y mínimamente establecer cuál es la principal, cuál es la que tiene que primar, en todo caso. ¿Verdad? Entonces, eso se ha hecho casi siempre con el bandoneón en forma, como se dice, intuitiva. No es muy correcto eso decir intuitiva, sino que se ha determinado a través del sentido común, el buen oído y la buena percepción del instrumentista, que ha tenido que definir él mismo las cuestiones del instrumento y establecer estas cosas, guiadas por conseguir un X resultado específico, un tipo de toque así o asá, en diversos estilos, maneras, ¿no es cierto? Entonces, están igual esas cosas, pero no están determinadas en forma más o menos sistemática
para poder tenerlas como dato en sí. Por eso es la necesidad que tenemos nosotros de hacer este proceso que sea necesariamente prolongado para poder extraer lo más posible la información sobre el instrumento y sobre sus consecuencias, y en un ciclo posterior se puede sintetizar todo eso, ¿no es cierto? Pero es muy difícil partir de la síntesis, porque la síntesis ya la tenemos. Ya hubo y hay gente que toca muy bien bandoneón. Entonces, la síntesis sería esa, tocar bien. Ahora, necesitamos desplegar todos los elementos desde el punto de vista teórico, como decimos, para observar, para definir y para establecer qué es todo lo que sucede ahí. Entonces, después se puede volver a hacer una síntesis, a su vez, de estos datos que nosotros ponemos, y agregar otros, sacar lo que fuera, hacer una síntesis. Entonces, se podrá hacer una síntesis cuando uno tenga un poco el total. Una síntesis nueva, vamos a decir. Una síntesis aplicable un poco a casi todo, enviado hacia un estilo específico, a una manera específica de tocar. ¿Se entiende por qué es necesario hacer esto? Y que no es una definición total, no es un recurso definitivo. Por eso, otra vez siempre digo, ¿no? Tendiente a especificar. Pues si vamos a escribir un método, decir, bandoneón se toca así. Bueno, pero ¿para tocar qué se toca así? Porque para tocar esto otro se toca asá, ¿no es cierto? Entonces, ya nos enfrentamos de lleno con la diversidad. Que eso lo resuelve el individuo cuando toca, porque él tiene ya, resolvió lo teórico cuando puede hacer lo práctico. Es porque lo teórico ya lo tiene sintetizado en la mente, en lo que sea. La música lo contiene eso. Entonces, no es que no se pueda tocar sin saber dónde está la válvula, eso no es eso, ¿no? Sino es que en algún momento tiene que producirse este proceso de enarbolamiento, digamos, de sacar toda la descripción y todos los recursos y ordenarlo de algún modo. Entonces, es necesario ya conocerlo, tocar más o menos relativamente bien el instrumento como para poderlo hacer con criterio específico, ¿no es cierto? Con el criterio de que va a entender el que ya maneja el instrumento. Estamos en un plano ya avanzado. Entonces, muy bien. Varias veces aclaramos esto, pero me parece que por ahí es necesario, ¿no es cierto? Porque no es nada más que lo que decíamos la vez pasada, que acá hay un tornillo, anote tornillo. No, la descripción no es así, ¿no? Entonces, siguiendo con, que creo que, yo no anoté acá dónde era, pero creo que es correcto. Otro elemento respecto del cabezal lo llamaríamos apoyo del cabezal. Vamos a anotar acá. Entonces, sabemos que ya venimos de antes aquí, ¿no es cierto? Entonces, seguimos. Tal vez ahora baste con describir eso nada más y decir que existe un elemento o un centro de acción, podemos llamar el apoyo del cabezal, y que se podrá luego desarrollar muchísimo, porque tantas cosas que decir ahí. ¿Cuál es el punto de apoyo? ¿Por qué lo es? Las consecuencias que puede tener, las incorrecciones a las que se puede incurrir, ¿no es cierto?, respecto del apoyo, y que, bueno, no correspondería ahora describir tanto, porque eso ya entraría como un análisis muy pormenorizado, porque al decir apoyo del cabezal nos referimos a una función, ya, no solamente un acto físico de apoyar. Es decir, usted ponga el bandoneón sobre las piernas, apoye y después toque. Está bien, eso es para un principiante de la primera clase, ¿no es cierto? Pero
cuando pasaron 4 años, ahí arriba de esas piernas, esa rodilla, sucedieron muchas cosas con el bandoneón. Entonces es necesario, imprescindible describir y estudiar, tal vez varias clases no puedas llevar eso solo. También el afán nuestro ahora es establecer elementos, como decimos, ¿no es cierto? Que ahora hay muchos que son funcionales, ¿no es cierto? Y decir, otro elemento, movimientos posibles del cabezal. Y ahí también entenderán que uno puede definir a su vez dentro de ese título otros muchos tipos, ciertos tipos de elementos. Uno puede ser como una característica, como una caracterología, ¿no? Decir, flexibilidad del cabezal. Siempre en musicología, en organología, en ciencia, es muy difícil, es muy delicado el hecho que al definir siempre encontrar la palabra correspondiente, la que corresponde, ¿no? Es todo un proceso que entra también dentro del proceso del conocimiento integral del objeto que uno está tratando, ¿no? De manera que el lenguaje y la terminología que se va a usar en la descripción argumental es muy delicado, ¿no? Esa frase que dije. Anote. Entonces, la flexibilidad sería también considerar cuándo tiene que estarse quieto, cuándo se tiene que mover hacia dónde, de qué manera, en qué relación empieza a relacionarse con los otros elementos, con la mano, con la rodilla, con lo que se está tocando, que crea obligaciones a veces, ¿no es cierto? Entonces, hay un grado de flexibilidad. Por eso, acá vuelve a entrar la consideración de la posición. Lo trataremos después, cuando tratemos en detalle cada cosa, ¿no es cierto? Tratando de estudiar las funciones específicas. Cuando la posición tiene acción, cuando mueve todo, ¿por qué es importante el punto de esta posición? Porque esta es la referencia que mueve todo el instrumento. Entonces, la flexibilidad del cabezal hace también a la pericia o a la exactitud y a la eficacia de la posición de la mano, porque es la mano la que le da esa flexibilidad. La flexibilidad ya la tiene respecto del fuelle, ¿no es cierto? Muy bien, ya después veremos el fuelle también. Pero resulta que esta es una función que tiene la posición principal que consideramos, que es la de sostén de la mano. Entonces, esta es la que le da el grado de flexibilidad necesario para la función que es tocar. No nos referimos a que si es blando o duro el fuelle para doblar así, sino cuánto la posición de la mano al tocar da más o menos flexibilidad, cuánto levanta, cuánto no levanta, cuánto apoya abajo, ¿no? Hay un grado flexible de movimiento del cabezal, ¿no es cierto?, que es posible de definirlo como un elemento, eso. A riesgo de que pudiéramos ser un poco abundantes, no molesta, ¿no es cierto?, porque para eso estamos, para disecar, para abrir todo. Otro elemento sería, lo nombramos mucho en clase, que es
Equilibrio entre apoyo y sostén. Equilibrio. Ese equilibrio implica siempre en el bandoneón, como en tantos otros elementos, el equilibrio es una resultante. Quiere decir que con lo que yo cuento en principio es con el desequilibrio. No tomen el sentido del desorden como desequilibrio o de algo impropio como desequilibrio, no. Sino que si yo para llegar a un X efecto, cuando lo consigo es porque conseguí en la combinación de elementos un equilibrio. Porque la dosis, digamos, de cuánto empuja, cuánto apoya, cuánto flexibiliza, cuánto mueve, el cuánto de cada cosa, cuando lo conseguí y la obra salió, digamos, es porque conseguí el equilibrio que necesitaba ese pasaje. Es el equilibrio. Quiere decir que yo no lo tengo al equilibrio. Si tengo otro equilibrio de otra cosa, no me sirve. Entonces, desequilibrio sería el estado natural. Por ejemplo, antes de empezar a tocar, aunque uno esté quieto así, y uno esté tranquilo, y uno tenga el espíritu en paz, igual el equilibrio todavía no lo tiene hasta que no empieza a tocar y salga bien, ¿no es cierto? Cuando sale bien, ahí van trabajando los equilibrios, porque nos referimos a una acción expresiva acá, y no a un estado espiritual, ¿no es cierto? Entonces, ven, el equilibrio mínimo entre apoyo y sostén, que después, en realidad, si uno después lo estudia bien a fondo, es un equilibrio, como decíamos recién, como general, digamos que el producto se centra en que sale la música, quiere decir que hay un equilibrio general conseguido. Y muchas veces se admite que la música se quiebre por acá, por allá, porque se la simula de algún modo, porque no se consiguió bien el equilibrio, que se cayó por acá esto, que estaba muy abierto, o que no me alcanzó el aire. Hay alguna cosa que falló, el equilibrio se resintió, y el músico hábil, bueno, lo reemplaza con alguna otra cosa, eso simula de algún modo para salir del paso. Pero un instrumentista así, como en nuestro caso, que pasa casi en todos los instrumentos eso, ¿no? Que no se produzca el equilibrio que fue establecido en el estudio, es bueno, muy común, para eso hay errores y por eso existe eso, el equivocarse, ¿no es cierto? Entonces, en el fondo, es el producto de eso, de que hay un equilibrio delicado a conseguir. Por eso que lo que tengo, básicamente, es, primero tengo el desequilibrio, porque no... ¿Y dos intérpretes que toquen una obra bien, consiguen el mismo equilibrio? Y nunca, porque eso es como... Algo infinito, digamos. Claro, es como un árbol que saca, no sé, 1 millón de hojas por cada verano. El verano próximo, el otro millón que saque son todas distintas. Nunca va a ser la misma hoja que sale. Así que, ¿no es cierto? Eso, porque eso es tan personal, tan particular. Los equilibrios se juegan dentro de la... Claro, el equilibrio es conociendo la funcionalidad de cada elemento, el equilibrio convincente, vamos a decir. El equilibrio necesario para que la expresión sea convincente. Que así, bueno, así va bien. Entonces, como hacemos a veces en clase con el estudio, por ejemplo, ¿no? Entonces, se consiguió el equilibrio, ya sale. A veces decimos, bueno, cuando una obra se vuelve a tocar y sale igual, por así decir, ¿no? Sale casi calcadita de la otra versión anterior, quiere decir que los equilibrios ya los memoricé, los tengo claros y los puedo aplicar. Pero que cada vez lo tengo que aplicar, porque no está fijado. Por eso el músico, como siempre decimos, nunca se va a presentar con un sentido
del orgullo soberbio de que le sale todo, ¿sí? Ahora yo voy a tocar y ya me sale todo. Nunca hace un músico así, ¿no es cierto? El músico dice, bueno, vamos a ver si sale, ¿no? Porque a ver, sea quien sea, te digo que está el más pintado, que aunque no diga nada, va por adentro, como dice, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque él tiene que producir en el piano, en todos los instrumentos, él tiene que producir el equilibrio de acción en el momento, ahí. Que algo puede fallar. Y es lo que tiene de lindo la música, ¿no? Que es un elemento de actuación, es un elemento de actualidad. La música es de acción actual, entonces se actúa. Es ahí, tiene que salir. Puede estar perfecto, si tocamos 100 veces en casa está perfecta. Cuando sube el escenario se el equilibrio hizo así, no se movió, ¿no? Por eso esa es la experiencia de todo músico, ¿no es cierto? Ahora, si uno tiene ciertos márgenes de combinación de equilibrios y que sabe más o menos cómo lo tienes que aplicar y lo aplica, esa sería la experiencia del escenario, sería, ¿no? Si al subir ahí yo aplico ese régimen que ya lo fijé, y me resulta, lo vuelvo a aplicar después y ahí es donde se va afianzando y disminuye la posibilidad de error, por supuesto. Que es nada más que un factor de lo que estamos nosotros describiendo, es un elemento nada más. Porque lo importante acá es establecer que esto existe y que existe la posibilidad siempre de fijar un equilibrio más allá de lo accidental que pueda venir, más allá de lo eventual de una actuación. ¿Verdad? Porque una obra no tiene solo una ejecución, ni un instrumentista tiene solo una actuación. De manera que no puede ir un juicio definitivo ahí, ¿no es cierto? Sino que es todo un proceso, ¿no? Pero cuando hablamos de equilibrio, acá empezamos a considerar que que se mueven las cosas, claro. Y que entonces se podría producir. Podríamos establecer que este equilibrio estaría dado por movimiento de la mano, ¿no es cierto? No hablamos solo del hecho de mover el cabezal, sino que esta relación, porque esto también va a entrar, estas titulaciones en muchos otros lugares. El hecho de decir que por el movimiento de la mano es algo como evidente, ¿no es cierto? Está bien. Pero al decir eso es porque ese equilibrio lo consigue la mano en centrar su movimiento. Sería como la definición mecánica de la cuestión. Entonces, el fin mecánico sería esa descripción general, desde el punto de vista mecánico. Pero puede haber otro punto de vista, que si bien es también por movimiento de la mano, la finalidad ahora puede ser más allá otra cosa, es decir, por expresión. Porque hacemos un sonido, inicialmente en el proceso pedagógico, entonces, que el cabezal esté en este lugar, que se mueva de esta manera, que tenga este sonido, entonces, el construir una nota larga para un principiante tiene más sentido mecánico que un fin musical, ¿se entiende? Es para que entienda las mecánicas y los movimientos. Ahora, cuando ya el músico está expresando música con un poco más de sentido y demás, más con otro tipo de compromiso, el movimiento ya va a estar sujeto a cómo tiene que salir la música. ¿No es cierto? Entonces cambia de calidad ese equilibrio de sostén. Y a le llamamos entonces abstracto. Claro, porque tenemos que centrarnos en uno o dos elementos estamos en la descripción, ¿no es cierto?
porque es evidente que todo está reconcentrado en un pequeño espacio en donde todo interactúa para tocar. Entonces, bueno, no podemos considerar todo. Lo otro es que el equilibrio entre el apoyo y el sostén, como todas las cosas, tiene el fin expresivo de la música como la última finalidad, pero a su vez en el medio también se puede detallar después las finalidades técnicas que tiene el apoyo y el sostén como medio para llegar a la expresión. Que es por si el apoyo alivia la mano, si el sostén consigue un tipo de sonido. Claro, sí, sí. Antes de llegar a lo que es la expresión musical. Sí, no sé si es un término medio, sino que es desarrollando, porque lo que tratamos de hacer es sintetizar aspectos. Entonces, dentro de lo mecánico, uno puede decir que, a veces decimos esto en clase, por ejemplo, que un pequeño estudio, que es más o menos melódico, que hace un principiante, si esa misma obra la toca ese individuo cuando va a rendir quinto año, pongamos, va a tocar algo muy diferente. Entonces, ¿qué sería esto de la expresión, ¿no es cierto? Le va a incluir mucha cosa más. Entonces, de todos modos, siempre va a estar lo mecánico, que uno después podemos hacer todo un desarrollo de posibilidades. Sí, tratando de especificar a qué se refiere, porque es un punto nada más. Es la descripción de un elemento que está dentro del cabezal. El equilibrio entre apoyo y sostén. Después tomamos ese título y hacemos un capítulo entero, ¿no es cierto? Entiendo que son básicamente estos dos aspectos que abarca. El mecánico, desde el punto de vista mecánico, es enorme, es casi todo, digamos, ¿no? Y la expresión es particularizado. Ya es tomar una obra y cómo se mueve acá. Cómo se mueve cuando se toca un Frescobaldi, cómo se mueve cuando se toca un tango, cómo se mueve cuando se toca Scarlatti. Entonces cambia todo. La expresión determina mucho todas las maneras, y depende de la mecánica, por supuesto, de la descripción mecánica. Por eso... Se podría ver el taco de madera como un complemento de la correa, ¿no? Y podría ser como un integrante, ¿no es cierto? Porque sería como un complemento de la correa. Bien puede ser. Claro, claro. Por ejemplo, tendríamos un poco el cuidado acá de no entrar mucho en la descripción de la lutería, por ejemplo, del instrumento, ¿no es cierto? Porque si no, bueno, empezamos tornillos, todo. Pero porque muchas cosas se sobreentienden, ¿no? Sino ir a extraer más o menos lo funcional. Pero el taco de apoyo sí que tiene una función complementaria a la correa, sería. Porque como él no sostiene estrictamente, sino que sostiene a la correa y le da un nivel de apoyo a la mano, claro que es un elemento. Claro, eso sería cuando, digamos que podríamos entrar dentro de la consideración de la correa, o más bien también del movimiento. A ver, puede haber varios puntos de entrada que donde se va a describir eso. Claro, lo que estamos haciendo es describir elementos, ¿entendés? Porque se entiende que después cada uno, no sé, 2 o 3 clases por ahí entra, claro. Porque tratando también de sintetizar, por eso digo que esta cuestión de la terminología también es un poderoso procedimiento de síntesis, porque poder definir un proceso muy complejo con una palabra es encontrar la palabra, ¿no es cierto? Y luego, al ir al proceso de definición, encontrar la manera de decirlo, el proceso argumental. En general, en ciencia, en toda expresión de ciencia, siempre está esta problemática. Si no se sabe argumentar, es inútil, el conocimiento no tiene fruto, ¿no es cierto? Entonces,
el cuidado y la percepción del idioma en estas cosas es sumamente importante, porque una palabra de pronto encierra una enorme inteligencia o proyecta una inteligencia sobre un conocimiento, ¿no es cierto? Y una palabra incorrecta puede inducir error, ¿eh? Es muy delicado. Y nosotros, en el caso del bandoneón, tenemos muchas expresiones que son modismos, que son muy útiles para la comunicación, pero muchas veces no son apropiados para cierto tipo de definición, o no hay definición directamente, ¿no es cierto? Se señala así, asá, pero no se le da ninguna definición. Hay definiciones generales muy interesantes, como hablábamos en la clase anterior, respecto de llamar fuelle al bandoneón. Entonces eso es una percepción realmente de una observación muy fina, ya subjetiva, muy interesantísima. Que si hay tiempo, de pronto después al tratar el fuelle en extensión podemos delinear lo delicado y lo interesante que es eso, ¿no es cierto?, musicalmente. Muy bien. Entonces hay más elementos posibles. También podría ser que fuera en algún momento más conveniente cambiar un poco el orden de estos puntos, porque un poco fue como salieron los títulos y fueron así. A veces después para el estudio particular por ahí nos conviene que esto tendría que ir antes, esto después, se podría reordenar después el elenco en sí. ¿Cómo hacen los más abstractos, digamos? Y sí, en general sí, porque primero lo evidente, vamos a decir, ¿no es cierto? Y después lo funcional, más bien funcional. Pero igual puede recibir corrección esto. Yo no quise hacer esa corrección. Quiero que se produzca un poco sola por la necesidad, digamos, ¿no? Y que se vaya ordenando de acuerdo a cómo van surgiendo los elementos de descripción. Entonces ahora seguiríamos todavía con el cabezal y podríamos tratar un asunto que lo llamaría justamente sostén del cabezal. Claro, esta cuestión del sostén del cabezal, por ahí, de equilibrio de apoyo y sostén, pues decíamos, podría ir después de que definamos el sostén del cabezal. Pero esto está tomado desde el punto de vista de la correa que veníamos también, ¿no? De los otros elementos, ¿no es cierto? Entonces está tan interrelacionado. Por eso digo que el cuadro después se puede reconstruir poniendo como un orden definitivo o más o menos conveniente. Pero para nosotros ahora da más o menos igual porque no estamos definiendo un proceso, sino detallando, si se quiere, aisladamente cada uno. Entonces, lo que se refiere a sostén de cabezal, podemos tener dos movimientos generales posibles, que los voy a anotar solito, uno y después el otro. Voy a sacar esto, así tengo más lugar y lo ponemos arriba. Entonces, esa definición, esa delineación básica, la podríamos considerar en el movimiento ascendente y el movimiento descendente. El ascendente lo llamaríamos levantar, sería levar, ¿no? Que sería el ascendente.
y que, aunque hay otros movimientos, hacia adelante, hacia atrás, todos requieren primero el levar. ¿No es cierto? Entonces, no vamos a detallar especificando como un movimiento específico hacia adelante, hacia un ángulo así, hacia atrás, porque eso ya entra después en el estudio desarrollado de esto. En cierta manera es como dividir en dos zonas, ¿no es cierto? Levantar implica todos los movimientos que se indiquen como hacia arriba, aunque se explayen. Y el otro sería, que después lo vamos a notar, lo podríamos llamar el reposar, que es el descendente. Lo que tienen estos dos es que tienen dos proposiciones opuestas. Y esto es lo interesante para la definición. El reposar hacia abajo, el descendente, también tiene muchas consecuencias, pero que es opuesto al otro. ¿No es cierto? ¿Se entiende? Porque ahora vamos a establecer puntos en este. Ese elevar lo podemos tener. Una cosa que me parece que es importante, que es por actitud de preparación. En todas las disciplinas en donde participa el movimiento plástico, corporal, espacial, siempre existe una posición de actitud básica que antecede al movimiento. Sea para el comienzo de un X proceso, sea que dentro de un proceso complejo también haya tipos de actitud, entendiendo que es un proceso de preparación del movimiento que viene. Es decir, el hecho de estar quieto como actitud es un movimiento. Y para el caso nuestro es ascendente, aunque no se movió. Supongamos que si está apoyado en la rodilla y no hay movimiento ascendente, sí, pero la actitud sola de iniciar la posición de la mano indica que es ascendente. Actitud. También, como todo, donde participa un movimiento, hay una relación de equilibrio, ¿no es cierto? Y a veces, cuando se está tocando y se mueve todo el instrumento, la preparación de ciertos procesos internos suele ser bien compleja y entran dentro de las controversias que se producen entre el sostener y apoyar el instrumento y de esa actitud a veces sometida dentro del final de un movimiento que está muy cercano al que sigue y que el que sigue necesita una preparación determinada y que la preparación se hace casi simultánea al final del otro movimiento. Es delicado esto y entramos ya en una especie de alta pedagogía, por decir, porque a veces decimos, al alumno no le sale un pasaje y nos damos cuenta que está pasando esto, que está cruzando entre abriendo, cerrando, sacar, poner, lento, rápido. Hay 4 o 5 elementos que se están cruzando ahí que no los advierte. Entonces le hacemos separar las diferencias y bueno, toca esto aparte, esto, ¿ves? Entonces a cada una de los elementos se le puede imponer una actitud de preparación que después se somete a uno con otro. La asociación de los elementos hace como que se esconda dentro de la otra o que se haga simultánea con el final de algo, ¿se entiende? Estas cosas pasan en la complejidad del tocar, por esta cuestión de que el instrumento, la vida del instrumento está en que se mueva. Entonces se tiene que producir esto. De manera que creo que este es un elemento de gran valor cuando se está preparando la obra y cuando se la toca es porque se consiguieron esos equilibrios, ¿no es cierto? Entonces entra dentro del gran complejo del
ascendente de sostener el instrumento, que sería como la eficacia de la posición, en este caso. Esto integra la posición también, cuando tratemos en todo caso la mano, ¿ven? Se va a combinar con esto. Por supuesto, tratamos la mano, el sostén del cabezal entra con toda su complejidad. Otro elemento distinguible podría ser por sostén en la construcción de columna de sonido. Es un poco largo el título, pero es necesario porque sería la columna de sonido, esa construcción sería mínimamente un trozo de una obra, una sección considerable de una obra, en donde haya un complejo de sostener la columna. Ese complejo de sostener la columna, que es la que arma la frase musical, pasa a ser un complejo de sostén de la mano, un sostén de leva, de hacia arriba. No estamos hablando de que el cabezal se dirige hacia arriba, no se van a confundir, ¿no es cierto? Sino que en la construcción de la columna, al estar la mano calzando sobre, porque todavía no hemos dicho cómo es la posición de la mano en la correa, no entramos a la cuestión de las posiciones, porque ya sería como ya tocar ahí. Estamos describiendo, ¿tá? Entonces, la posición de la mano, aunque aparentemente no se mueva hacia arriba el instrumento, solo el hecho de sostener la posición indica que ese movimiento es ascendente, aunque no lo levante. Para aclarar de qué estamos hablando. Hay una fuerza ascendente aunque no lo mueva para arriba. O sea, el solo hecho de apoyar ahí, porque ya puso la posición, y si eso le alcanza, que tenga que tocar una música suave, una frase que no le exige mucho, no se ve que lo levanta. Lo que estamos diciendo es la función de sostén es ascendente, porque apoya arriba. Para aclarar que no estamos diciendo que se toca levantando así, ¿no es cierto? Y otro elemento también que me parece que es posible de distinguir, porque en este último que pusimos entra toda la diversidad posible de la solución de la música que se toque, ¿no es cierto? Porque al hablar de frase musical ya está, entra todo ahí, así que esto, por más que se determine, siempre va a haber algo a determinar, porque siempre voy a tener una obra nueva, o voy a tener una proposición diferente en un toque de algo, ¿no es cierto? Así que entra dentro de la posible diversidad después. Y es un elemento que lo tengo que conocer para saberlo aplicar. Es decir, saber tocar el bandoneón no es saber cómo se toca todo, sino es cómo se conoce el instrumento para que ante las problemáticas que me surgen de la música esté yo preparado para resolverla, porque conozco el instrumento. Eso sería, porque no tengo, por más títulos que tenga, nunca tengo todas las soluciones. Nadie tiene todas las soluciones en la música, no existiría música nueva. Nueva sería también que hay proposiciones nuevas de modo de tocar y demás, ¿no es cierto? Entonces, pero sí que existe una calificación del ejecutante que en el conocimiento avesado de su instrumento, él va a encontrar un modo de resolver lo que le propone la forma musical. Este sería el fin de una técnica. Como decíamos, ¿no? Dice, se toca así. Bueno, se toca así, ¿qué cosa se toca así? No. Pero ahí va a surgir una música que casi siempre sucede, que nadie sabe cómo se toca. Tiene que venir uno que sepa cómo accionar los elementos para resolver lo que se propone. Y que sea eficaz, y que sea convincente, y que pueda trascender a su vez. O que pueda manifestar una estilística
o una modalidad completamente nueva. La música todo el tiempo está renovándose. Bueno, el otro elemento me parece útil a considerar es por alivianar el peso. Le podría poner esto entre paréntesis. Dice para la movilidad, para que se entienda, ¿no? Aérea del instrumento. Entonces, ven lo que decíamos. Para la preparación se refiere como a cierta unidad de sección de una frase que yo necesite estar listo para la acción. Esa es la preparación, es un modo de sostén. Lo otro es la acción en sí misma, el tocar. Y esto otro, alivianar el peso del cabezal, sería como una función menor que la segunda, ¿no es cierto? Porque se entiende, la segunda es como la abarcadora de casi todo, pero no tiene por qué considerarse que una función supuestamente menor no tenga incidencia. A lo mejor hay muchas soluciones conseguidas en el instrumento y el instrumentista no se da cuenta y aunque esté todo en su lugar, aprieta el cabezal en la rodilla y lo aprieta y le impide moverse. Entonces, hay otro movimiento que puede obstruir o puede facilitar. Entonces, esto sería como una administración de qué modo se moviliza el instrumento de un punto de vista, acá sí es casi todo mecánico, digamos, ¿no? ¿Cómo es el movimiento ágil del instrumento sobre las rodillas? Amén, aparte de toda la necesidad que tenemos de cuando se está tocando, ¿qué agilidad puede conseguir el instrumento que facilite, que éste le ayude, el modo de sostenerlo le ayude a todo lo que está pasando arriba? Entonces, eso es un elemento a considerarlo aparte, ¿no es cierto? Que aunque sea complementario, puede incidir bastante. O sea, no es, ¿se entiende? No es el mismo peso que tiene esto de importancia que el anterior, sí, pero es como una máquina muy, muy compleja. De pronto le falta un tornillo y no anda, por más compleja que sea, ¿no es cierto? Y el tornillo, lo que decíamos, el régimen de valores, ¿no es cierto? No hay una equiparación de un motor con 7 pistones, qué sé yo, con el tornillo. El tornillo no es más importante que el motor. Sí, pero si falta ese tornillo, de pronto puede no andar toda la máquina. Entonces, es ahí que la consideración, ¿ven? De poder sustraer, de poder sacar una función específica, diferente de la otra, ¿no? Por eso también que puede haber otras cosas que surjan, aún que sean derivadas de los que definimos acá, que fuera útil tal vez también para mencionar, ¿no es cierto? En algún momento por ahí es útil que aquí faltaría esto, que es importante, bueno, puede ser. Tratando de no sobreabundar en tanta cosa porque estamos en la descripción básica, ¿no es cierto?, de los elementos principales. Entonces, el otro aspecto opuesto sería no sostén del cabezal, sino caída del cabezal. Que a este lo llamaríamos reposar. Esta es la palabra posar, ponerse, ¿no? Y es un régimen descendente.
Entonces, ya hemos hablado un poco de ¿no es cierto? Cuando mencionamos el levar, que entraría aquí la explicación, ¿no es cierto?, del sentido de la oposición entre un sostén hacia arriba y una caída o un reposar hacia abajo. Ninguno de los dos elementos, tanto sostén o caída, indica una fijación de posición estable. ¿Ven? Es decir, sostén sostiene no solo el peso, sino todos los movimientos y toda la combinación de movimientos. Al decir caer, al indicar la palabra caer, esa caída es simplemente la direccionalidad funcional de este asunto, ¿no? De que el cabezal tiene también la posibilidad de descender. En ese descender es evidente que si usamos una fuerza para levantar, usamos también un indicador de lo opuesto de la fuerza, que sería el reposar. No abandonar la fuerza, sino disminuir la fuerza que sostiene o cierta fuerza también empleada en el hecho de posarlo. Nunca va a estar quieto ni fijo, sino que es una dirección funcional, esto, ¿no es cierto? Entonces aquí hay varias también. Eso nos convendría ponerla arriba. Lo voy a poner arriba. ¿Ya está copiado esto? Sí. Bueno, una posibilidad sería describiríamos así: favorecer tendencia de peso y aclararíamos para apoyo en función. Entonces, el solo hecho de que la fuerza ascendente abandone un poco, reposa, la propia caída del cabezal tiende hacia abajo. Entonces, esto es aprovechable, porque no es que hay que llevarlo hacia abajo, porque la tendencia natural es que cae. La posición de la mano de sostén pareciera que fuera antinatural, pero no es antinatural. Es de impedir que apoye y caiga el cabezal. Es decir, va en contra de la caída natural del cabezal. Pero es en función de moverlo. Es decir, si nosotros favoreciéramos, por ejemplo, supuestamente, la tendencia natural de caída del cabezal para apoyarlo fuertemente sobre la rodilla, impediríamos el movimiento. Y el sostener indica que el apoyo tiene que aliviarse para que pueda correr sobre la rodilla, ¿no es cierto? Pero eso define a su vez otro elemento que es el natural, que es considerar, que ya veremos, está en otras consideraciones, que el bandoneón se mueve para sonar, pero se mueve no apoyado en las rodillas, aunque apoye en las rodillas. El apoyo es un complemento necesario y regulable, nada más. Pero el movimiento del instrumento lo consideramos que es aéreo, es decir, el instrumento se mueve en el aire, porque en el aire es donde consigue todas las flexibilidades posibles, ¿verdad? Entonces, ese aire, ese que está sostenido como en el aire, eso lo hace la mano.
y esto es positivo, aunque la mano tenga que sostener hacia arriba, es lo positivo de la cuestión, porque es la mano la que lo coloca, la que instaura en ese aire, en ese espacio aéreo ahí. Y el apoyo es el apoyo que va en auxilio de la mano para que la mano no tenga que sostener todo el apoyo, todo el peso del instrumento, sino el peso imprescindible para poder moverlo y que adquiere este sentido aéreo. Definimos esto así un poco someramente, porque después hay que desarrollarlo muchísimo, este aspecto, ¿no es cierto? Ya lo veremos en otras consideraciones. Por eso que hay un movimiento que viene siempre en auxilio, digamos, el hecho de abandonar un poco el cabezal a que tenga su propia caída, porque ya yo no lo tengo que empujar, y me ayuda a que al abandonarlo tiene su caída, y tiene su apoyo, lo consigue ahí enseguida. Entonces, ese es un movimiento que se lo practica todo el tiempo, se lo hace todo el tiempo. Entraría dentro de toda la complejidad eso del equilibrio que decíamos, ¿eh? Porque no creo que pueda haber una función específica que sea apretar el instrumento contra la rodilla, porque sería como una postura de antimovimiento, sería como una situación excepcional, y puede ser, porque en todo existe la excepción, siempre, sobre todo en ese instrumento, está lleno de excepciones por todas partes, ¿no? Pero no especificable como un elemento de recurso, tener que apretarlo. Porque tal vez en una obra, en una articulación que se tenga que hacer, por ahí puedo aumentar el apoyo del instrumento abajo para asegurarlo un poco bien mejor porque tengo que hacer tal o cual movimiento y bueno, se aprieta ahí. Pero esa no es una función que se pueda recurrir como específica, sino que forma parte de los recursos del movimiento, que lo podríamos considerar después en el estudio profundo, ¿no es cierto? No para delinearlo acá con que sea un movimiento describible, digamos, Y otro sería, ponemos así, acción de golpe. Entonces, la caída del cabezal o un efecto que considere la caída del cabezal, sea con más apoyo, menos apoyo, sin apoyo en el aire, es una forma de articulación de la columna de sonido. Entonces, lo que me da esta acción de golpe es la definición de una tipología de varios puntos de tipo de golpe. Porque ya habíamos dicho la primera vez, la primera clase, que al emitir un sonido, el sonido es producto del entrechoque de dos elementos sólidos o posibles de producir el entrechoque, ¿no es cierto? Quiere decir que en la naturaleza misma del sonido hay siempre un golpe. En los instrumentos en general no se refiere estrictamente a eso, a una razón física elemental, lo de golpe, sino a una especificación de un tipo de golpe para un efecto determinado. Entonces, es una articulación normal de sonido que tiene un efecto extraordinario, que sea más fuerte, más largo, con ciertos elementos que pueda contener, el arrastre de un arco, lo que fuera, ¿no es cierto? Tipos que se llaman de golpe, que son maneras de articulación, maneras de ataque de sonido, que no se refieren a aquella mención que hacíamos de una física elemental del sonido, que siempre va a tener un golpe. Y el bandoneón también tiene, como los otros instrumentos, especificación de tipos de golpe, golpes especiales. Lo llamamos a esto, de esta acción de golpe, también pueden ser tipos de acento. Determina un tipo de tipos de acento. Entonces acá me parece necesario hacer cierta descripción
en donde va a intervenir esta caída del cabezal. ¿Qué sería? Nosotros hemos delineado en clase de pronto que un tipo de acento que decimos expresivo, cuando ese acento basta con realizarlo en descargar una fuerza sobre el tiro del instrumento. Ahí no intervendría estrictamente la caída del cabezal, pero sí que es una afectación de la columna de sonido, ya sea que esté sonando o que ataque ahí, y que un golpe breve y extra del sonido determina un acento de fuerza de sonido, pero leve. Como carácter leve lo llamamos expresivo, que dentro de la expresión general es muy raro un tipo de música tenga un solo tipo de toque articulatorio, sino siempre la música se rige por un régimen acentual, siempre tiene un régimen de acentos. Por más coral recto que sea, por más Frescobaldi, siempre hay un régimen de acento interior, por más leve que sea. Entonces, hay un acento expresivo, más acentuado, menos acentuado, que entra dentro de la diferencia de las articulaciones, de una serie de articulaciones, ¿no es cierto? Sería la diferente sería un acento. Y esos acentos leves son una afectación, le afecta directamente al tiro. El tiro va a ser mayor en ese punto con un golpe, mientras está sonando o no, o ataca ahí, ¿no es cierto? Entonces, esto entra dentro de cierta descripción de tipos de acento que hacemos ahora, que podríamos volverlo a tratar en otras cuestiones, ¿no? Porque lo que viene después, cuando ya entramos en la posibilidad de un acento mayor en el bandoneón, acá ponemos, perdón, vamos a poner para aclarar acá tiro antebrazo, ¿no? Para ver dónde se ubica. Dentro del tiro puro del toque, y decimos antebrazo porque, bueno, es la masa muscular que va a accionar sobre ese punto, ¿verdad? Diríamos que hay una diferencia, haríamos diferencia de tipo de acento cuando se obtiene por caída del cabezal. Que bueno, lo hemos trabajado mucho y es el tipo de efecto donde el cabezal necesita de cierta voladura, digamos, necesita volar un poquito en forma aérea. ¿Ven? Así, en una pierna es demasiado en la forma de volar el cabezal, es mucho. Sentado con las dos piernas, el volar que esté ahí y que yo pueda tener la tendencia hacia abajo, ya magnifica el acento que deba hacer. Cuando lo tenía que hacer solo por tiro, ahora si favorece la fuerza propia del cabezal en la caída semilibre, por decir, ya agudiza la cantidad, ya aumenta la cantidad de ataque, del sonido de ataque, y levanta el acento. No tengo que hacer todo con todo el peso del instrumento siempre, no necesito. Entonces, en un orden, cierto orden de regulación de fuerza de acento, necesariamente tengo que determinar cuáles son. Aunque un instrumentista esté acompañando a una música y utilice toda la caída del cabezal y todo para hacer un pequeño acento, un acorde, unos golpecitos chiquitos así, y utiliza toda la fuerza del instrumento. Eso sería una manera de aplicación, una diferente aplicación del recurso,
porque obtendría de ese modo un efecto diferente, o sea, utiliza una enorme fuerza, la caída del cabezal y todo, para hacer un pequeño acorde. Podría ser útil eso para extraer una calidad de acorde determinado. ¿No es cierto? No es que no sea posible. No se sale del orden, sino que sería como las variables posibles después de la aplicación. Lo que nosotros hacemos acá ahora es simplemente determinar las diferencias que hay. La aplicación después puede ser múltiple. Pero sabemos que en el tiro con el apoyo normal, vamos a decir, del cabezal en la rodilla, con el solo tiro antebrazo yo obtengo el acento expresivo. Pero si permito que el cabezal pueda volar algo por fuera de la rodilla, ya aprovecho la caída del cabezal y ya el acento se magnifica. Que lo tenemos muy trabajado en clase, ¿no es cierto? En clase de instrumentos. Y el otro, por poner términos definidos, decimos: lo llamaríamos directamente como golpe de fuelle, ¿verdad? Si los instrumentos de arco le llaman golpe de arco, ¿por qué nosotros no perfectamente llamarlo que es un golpe de fuelle? Al decir fuelle decimos de la columna de sonido. No es que hay que golpear el fuelle, ¿no? Y entonces aquí puede existir como extensión, vamos con entre paréntesis, el gran golpe. Ahora, en este golpe de fuelle, aclararíamos que uno de los modos de conseguirlo más efectivo es el rebote en rodilla. ¿No es cierto? Entonces, ya tengo el tiro antebrazo al cual se le suma la caída del cabezal, el leve espacio de volar el cabezal por el costado de la rodilla, y el otro es cuando el cabezal directamente está fuera, sin ningún sostén. Tiene como un espacio libre para desarrollar un tramo, ya, un espacio. Ahí entonces se produce los tres elementos. El tiro antebrazo, el cabezal cae y rebota en la rodilla. Son los tres elementos de producir un golpe fuerte, un acento fuerte, de fuerza mayor. U otro que podría ser un acento máximo, por decir, según eso está regulado en la música, son elementos relativos a la expresión, ¿no es cierto? Entonces puede haber un gran golpe de fuelle en donde todos los elementos están en acción. El que siempre está es el tiro. En el otro agrega el cabezal y en el otro todo el instrumento puede volcarse a la caída, estamos hablando de la caída, y producir el gran golpe de fuelle, que es como una simultaneidad, es como van a concurrir muchos elementos de fuerza hacia un solo punto, que el punto es el ataque del sonido. Entonces, todo va a confluir a coincidir perfecto en un solo punto, por lo cual este efecto hay que practicarlo bastante para conseguirlo, ¿no es cierto? La fortuna es que todos estos tipos de toque del instrumento se han conseguido todos en el tango, ¿no? El tango es un elenco enorme, una cantidad enorme de variables posibles de la utilización del instrumento en una expresión, en un sentido moderno del desarrollo de los contrastes y de los grandes acentos y de las prolongadas melodías y de la combinación disímil de elementos. El tango lo contiene casi todo, aunque no esté todo desarrollado. Entonces, ven, me pareció necesario entrar en este aspecto porque ¿cuál es la importancia de la caída del cabezal? Porque insistimos mucho nosotros en clase sobre el sostén del cabezal.
Entonces parece que fuese prohibitivo dejar caer el cabezal. No, tiene que estar perfectamente ordenado cuándo va a caer el cabezal. ¿Se entiende? Que tiene un régimen muy, muy preciso, sobre todo aquí. ¿Se imaginan el acento, la importancia que puede tener? Muy grande. El gran golpe es como algo más específico, ¿no? Es algo... Sí, es algo especial. Siempre es un golpe nada más. Es un golpe de fuelle. El otro que dice de tener una caída, una pequeña caída es más, digamos, común. Digamos. Claro, esto sería un orden de intensidad del ataque de un sonido para conseguir el acento, un acento de fuerza. Porque varias maneras de manifestarse el acento, ¿verdad? Entonces, determinamos cuáles son las diferencias específicas, pero que entre medio hay toda una gama posible, de acuerdo a lo que la música pida. Claro. Pero si tenemos un golpe de fuelle, que ya es un golpe fuerte, podríamos tener todavía un grado más de un golpe completo, digamos, de un máximo. O sea, se entiende que el golpe de fuelle no es un máximo, aunque es fuerte. Podría haber siempre otro máximo. Ahora, también depende de la duración, ¿no es cierto?, que se emplee. Están en todos los tipos de acento. Porque a veces pensamos en el acento de fuerza y que es el acento aplicado al ataque del sonido y que generalmente es breve. Pero en el bandoneón tenemos prolongación de sonido. Ese acento puede considerarse también acento hasta de gran fuelle, si se quiere, en donde se pasa casi todo al tiro antebrazo y de gran sonoridad. O que el acento inicial sea bastante fuerte y esa fuerza se sostenga en un tiro, por lo cual se desarrolla mucho este expresivo tiro antebrazo, que sería como ya un progreso especial de la técnica. Cuando la técnica se empieza a abordar cuestiones superiores, es cuando se fortalece grandemente el tiro antebrazo. Y el ejemplo del golpe de fuelle, por ejemplo, ¿no? Es como la unidad, es como establecer cuál es la unidad efectiva, cuál es el efecto, el mejor efecto y el real de este golpe de fuelle es cuando se sacude el instrumento ahí. Ahora, ese mismo efecto, por fuerza y técnica, se puede trasladar al expresivo. Porque yo puedo tener un solo gran golpe de fuelle y es uno solo y me ocupa todo el instrumento. Y para hacer otro tengo que volver para volver a hacer el golpe. Pero yo puedo tener un gran golpe de fuelle que la música me exija en varios acordes que están cerca entre sí, que no me da tiempo a volver. Entonces, el efecto conseguido en que sería natural, digamos, pasa a conseguirse con el expresivo, que sería por técnica, por desarrollo técnico. Si tengo que tener fuerza y bien aplicada para conseguir en el tiro potente algo que se acerque al golpe de fuelle. Y posiblemente la calidad no sea la misma, ¿no es cierto? Pues desde luego. Sí, pero eso estará contemplado también en la solución que la música me exige. De pronto la música no me exige que sea como esos golpes a veces en el tango existen, que son golpes únicos, que me dan tiempo a volver, ¿no es cierto? Pero tal vez en una música no me exija que sea tanto así, porque después la música tiene una solución relativa a otros elementos. Y tal vez con menos intensidad yo dé el mismo golpe, dé la sensación del mismo golpe, ¿no es cierto? Y que entre dentro de la solución de la expresión. Pero que existe, existe. Entonces, todo esto está dentro del complejo del sostener. Esto es el cabezal. Una obviedad, porque yo iba a decir hoy una obviedad. Estamos hablando siempre del abriendo. Incluye el sostén, digamos, porque el ascendente, ¿no? Incluye el cerrando, por ejemplo, el ascender, porque la caída es porque obviamente es abriendo. No sé si es una obviedad o...
No es una obviedad. Claro que todo lo que hemos explicado se refiere al abriendo. El sostén no, en sí el sostén del... Al positivo, digamos. Al sostén. No, al abriendo. No es que no esté el cerrando, es que cuando hablábamos de sostén en el otro punto, el sostén implica a ambas direcciones, de acuerdo a las características propias del abriendo y el cerrando, sin entrar en ese detalle ahora. En lo que se refiere a la caída del cabezal, sí, ocupa solo el abriendo, en este caso, porque estamos hablando del acento de expresión que podría conseguirse por la columna en el abriendo y en el cerrando también. Hasta acá es común el efecto, ¿verdad? Cuando estamos hablando de que el cabezal vuela en la rodilla un poquito y tiene caída, estamos hablando del abriendo, por supuesto. Porque ese dibujo, esa posición del cabezal con algo descendente cerrando sería imposible porque no tendría apoyo posible, ¿no es cierto? Entonces, el cerrando sería un reflejo consecuente de cómo hacer para conseguir estos efectos. Y el del golpe de fuelle, gran golpe y demás, desde luego que es abriendo, por supuesto. Como a veces decimos, hay ciertos efectos que son solo abriendo, en el bandoneón no se consiguen de otro modo. Pero, por ejemplo, hay golpes así de fuelle que se me ocurre la sonata de Jacobs, el final. Que hay golpes así que también están necesarios articularlos cerrando. Claro. Es ahí cuando la obra me pide una serie dentro de la frase, por lo cual no me da tiempo, no me alcanza el abriendo, o pierdo la posición, porque si yo tengo una buena caída para el primero, para el segundo, ya para el quinto, sexto acorde, no tengo apoyo en el fuelle, ni siquiera en el abriendo. Entonces, debo cerrar. Es ahí cuando entra la posibilidad del expresivo, porque aún en el abriendo se puede hacer en el expresivo, para que no se me deforme el fuelle del instrumento. Entonces, lo que tiene el cerrando es que cambia el punto de apoyo. ¿No es cierto? También hay una suerte de golpe. O sea, uno no se vale del peso del instrumento, pero hay una suerte de golpe. Bueno, en el cerrando también se produce... disculpen que yo ahora hago los ejemplos de pie, porque se deberían hacer sentado, pero por ahora esto vale, ¿no es cierto? A mero ejemplo. Que el cerrando, que tiene cierta direccionalidad hacia abajo, también hay una caída del cabezal ahí. Es decir, la mano levanta para utilizar la caída también. Porque si hace esto, utiliza la caída. Lo que cae el cabezal, la mano lo cuenta, porque le ayuda. Porque no es tan recto el instrumento como para que haga solo este movimiento en el cerrando, sino que esto siempre tiende naturalmente el cuerpo a utilizar esto que lo tiene de ayuda, de ventaja, ¿no es cierto? Pero esto entra también dentro de la complejidad del manejo, del dominio de la columna, de las fuerzas de sostén y el desarrollo que ya veremos, ¿no es cierto? Eso lo consideraremos después bien en detalle. Pero está bien acotado por ustedes eso del cerrando porque indica que acá entonces hay una diferencia, ¿no es cierto? Que estos dos últimos elementos son abriendo. Y que el hecho de que el expresivo consigue acercarse, vamos a decir así, porque es tan excelente este golpe de fuelle que no vamos a decir que lo hace perfecto, ¿no es cierto? El expresivo. Pero se puede acercar bastante de acuerdo a la técnica que tenga de quien toca. Y que puede asimilarse al cerrando. Porque, ya que entramos en esto, el detalle dentro del desarrollo de la columna, decimos siempre que los tipos de efecto del abriendo son siempre los que dinámicamente son más efectivos. Entonces, es como decir, el abriendo siempre es mejor, generalmente es mejor que el cerrando. Y el cerrando constituye una técnica específica dentro del bandoneón que tiene entre los fines principales el tratar de igualarse al abriendo. Siendo diferente, tratar de igualarse, ¿no es cierto? Y eso lo desarrollaremos en otro momento.
Pero bueno, no lo especificamos en todo caso ahora porque no hace una diferencia tan específica como para decir, sobre todo para considerar la caída del cabezal, ¿no es cierto? Podría ser, la caída en el cerrando está dentro de la tendencia del peso, acá podría estar arriba, ¿no es cierto? ¿El ascendente también es equiparable cerrando y abriendo? Cuando hablamos de sostén ascendente. Claro, el ascendente, dijimos, actitud de preparación, sostener la columna para la frase, ¿no? Y aliviar el peso, claro, con enormes diferencias hasta de contraposición de consideración entre abriendo y cerrando. Pero las funciones van como hacia un mismo fin. Al punto de que, por ejemplo, cuando yo mismo escucho una música que toqué yo, si la escucho reciente, que la toqué reciente, ya sé los cerrandos dónde están. Si pasaron 2 o 3 años, que no me acuerdo dónde está el cerrando, yo puse atención en esto. Y no, salvo cuando cambia el timbre que me doy cuenta que es el timbre cerrando. Si no, no sé qué está cerrando. Pero quiere decir, digo, uy, qué bien, esa me salió, por lo menos esa me salió. Claro, sí. No sé si lo otro me salió, pero eso más o menos. Entonces, por eso que el cerrando tiene como una dependencia de complementariedad. Aunque haya muchos elementos que por ahí son más convenientes cerrando que abriendo, pero ya entramos en el detalle, ¿ves? Sí, sí. Bueno. Ahí andamos. Ah, no, por eso, no hay... Es hasta que las velas no ardan, es esto. No, porque vengo de pronto a entrar ahora en un tema nuevo, es un poquito pesado, ¿no? Pero trataremos. Sí, trataremos de la lista que hemos construido, de los elementos en general, dijimos instrumento completo. Y eso yo me adelanté un poco al tratar el cabezal. Y no tratamos el instrumento completo. Ah, yo pensaba que incluía lo demás. No, el instrumento completo de pronto sería mejor que fuera al comienzo. A mí se me escapó la vez pasada. Porque para que no entren todos estos detalles de pronto, ¿no? Y consideremos el instrumento por entero, como un elemento que hay acá a considerar. Hay cosas. Yo pensaba que el cabezal teclado después... No, mejor que no vaya al final para que no sea una sumatoria de lo que se dijo. No. Al revés, que se lo trate como una unidad ya nomás observable. Pero bueno, no importa que dijimos todo el cabezal, igual lo consideraremos la próxima, lo referente al instrumento completo. Y después entraríamos, en la lista que hemos hecho, a considerar el fuelle. Que parece que no hay nada ahí, pero hay un montón de cosas. Que está vacío. Y luego seguiremos, como anotamos aquí, el teclado, etcétera, Rodolfo, me parece que sería interesante que en algún momento, sería más adelante, sería una síntesis de todo eso. Ya sé cómo es eso. Ver el tema de biomecánica del instrumentista, porque nosotros pasa, pero igualmente me parece que sería interesante saber el tiro de los movimientos, de qué grupo muscular inician los movimientos, cómo se coordinan, cuánto tiene más, menos. Claro. Porque eso también es una cosa que existe en todas las disciplinas. Por supuesto. Y sería sumamente útil. Hasta podríamos mencionar un régimen alimenticio. Parte para el estudio, Asado y empanadas. Claro, bueno, pero lo que pasa es que, el bandoneón lo tratamos como un bebé, digamos, ¿no?
que todavía no estamos, por eso yo repito mucho este asunto, ¿no? Disculpen eso que vuelvo a decir, pero se hace necesario una descripción elemental, una descripción básica, porque ven cuántas cosas determinamos aquí, que están determinadas más o menos, desarrolladas más o menos, en lo que ya tenemos como definición estética y musical en el bandoneón. Pero no están descriptas, ni definidas, ni argumentadas de cómo se dice o cómo se llama, o qué término lo define, o lo que creemos nosotros que lo define mejor, ¿no es cierto? Eso sería, ¿no? Entonces, por eso que dentro del régimen teorético tratamos de establecer la posibilidad teórica, es decir, descriptible y demás, del conocimiento, de cuánto se conocen los elementos. Primero en la descripción natural y expresiva, y después en la proyección musical que tengan. Claro, luego al ir a la descripción del detalle funcional, ahí entra, por eso decimos. Puede haber varias clases para tratar solo la mano, ¿no es cierto? Varias para ver la rodilla, la base, los pies, todo. Hasta el régimen alimenticio, como decimos, ¿no es cierto? Que eso lo podríamos aplicar antes después del curso, ¿no? Practicar un poco el régimen alimenticio. Pero claro, por supuesto. Sería muy interesante, bueno, obviamente cuando lleguemos a los ejemplos de toque, cuando se pueda ejemplificar todo eso con un ejemplo de expresión, también sería eso, de cómo se consigue tal cosa del tiro, dónde está. Claro, por eso yo aclaraba la primera vez también, que no vamos a describir la técnica, no vamos a decir se toca así, sino que es entrar a un conocimiento más o menos detallado del instrumento para ver cuáles son las funciones de las cosas y de los elementos actuantes, de las combinaciones posibles del propio instrumentista, etc., hasta la función pedagógica y demás. Entonces después podemos sí tomar algún ejemplo, ¿no es cierto? 1, 2, 3, 4 ejemplos, es decir, cómo se toca Frescobaldi, pongamos. ¿Qué cosas se ponen en juego aquí? O cómo se toca un tango, pero el tango también es muy diverso. El tango puesto de acuerdo a qué se quiere, ¿no es cierto? Entonces, bueno, lo que fuera, se define. Bueno, un tango en un arreglo de solo de bandoneón, X arreglo. ¿Cómo se toca esto? Entonces, cada compás, cada cosa se puede hacer una delineación completa. O sea, por ahí te lleva eso solo un año, ¿no es cierto? Entonces, pero yo creo que una vez que tengamos definida esta descripción básica de elementos y de principios de base y fundamentos, después ya se pueden tratar otros temas, porque no vamos a estar siempre en lo mismo, dónde está la correa o dónde está, ¿no es cierto? Pero de no tener nada, arrancamos de ahí. ¿De acuerdo? ¿No es cierto? De manera que hay muchísimo que hacer después, en lo que se refiere a estilos y demás. Y se puede sacar tantas conclusiones que eso también dirigiría, ¿no es cierto? Dirige en cierta manera posibilidades, las ideas, las imágenes para la lutería del bandoneón, que podría entonces resolverse de tal o cual manera, para la composición y directamente para la pedagogía, ¿no es cierto? De ver con claridad posibilidades de elementos, que no solo que no basta con solo la imaginación del que compone, por ejemplo, que se arregle con su imaginación para componer el instrumento, o el luthier también, bueno, repite cómo es un doble A y ya está. No, porque puede contribuir, yo no digo que lo va a influenciar ni nada, pero puede ayudar mucho a entender muchas cosas, ¿no? De manera que por eso me parece a mí que es un trabajo útil el que hacemos, que puede ordenar un trabajo posterior de años y años después. Así que bueno, gracias por estar.